Bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa La Barra en los Estados. Tenemos una nueva edición y un nuevo episodio que abordaremos temas que tienen que ver con el proceso electoral. Hay que recordar que este año hay muchos procesos electorales en el país y es un gusto tener hoy en día como invitado al licenciado Juan Carlos Vázquez Vázquez. Él es presidente del capítulo Tlaxcala de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y me permitiré presentarlo rápidamente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es abogado litigante y postulante, cuenta con un diplomado de acceso a la justicia en materia de derechos humanos por parte de la Suprema Corte y así como un diplomado estratégico integral por la Universidad de las Américas. Y como decíamos, es el presidente del capítulo Tlaxcala. Bienvenido, Juan Carlos, qué gusto tenerte. Hola, muy buenas tardes a todos. Al contrario, el gusto es mío de saludarlos. Gracias. Bueno, pues este primer bloque lo dedicamos a las actividades que cada uno de los capítulos tienen. Y en ese sentido te quisiéramos preguntar, ¿qué quisieras destacar de esta labor que estás realizando, encabezando este capítulo en Tlaxcala, estimado Juan Carlos? Muchas gracias. En primer lugar, es una gran distinción el ser presidente del capítulo Tlaxcala de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y también, por supuesto, un gran compromiso y una gran responsabilidad. El compromiso de conducirnos bajo los principios de ética y bajo los valores que rigen a nuestra barra mexicana. Y por el otro lado, también nosotros conducirnos con los compañeros barristas de una forma que inspire a colaborar con ética, por supuesto, en favor de nuestra ciudadanía, en favor de los mexicanos y en especial de Tlaxcala. Pues qué interesante, siempre es importante esa labor, vemos que es constante el tema de la capacitación y sabemos muy bien que acabas de organizar muy exitosamente un seminario donde vinculabas el tema de liderazgo y derecho electoral. Un poco quisiéramos abordar pues esas conclusiones, pero un poquito que nos contaras qué te motivó a realizar este seminario, un poco la convocatoria, quiénes acudieron. Eso creo que podrá ser de interés como parte de la labor que encabezas en Tlaxcala. Por supuesto, como uno de los fines que tiene la Barra Mexicana Colegio de Abogados y nosotros como capítulo Tlaxcala, pues es fomentar la actualización en los temas jurídicos, en la cultura jurídica y por supuesto también en este año, el 2021, tenemos un proceso electoral en el cual se renovarán aproximadamente 20,000 cargos en todo el país, por supuesto 15 gobernaturas, la Cámara Baja, integrada por los diputados federales, ayuntamientos, congresos locales, y eso es lo que nos motivó a generar un seminario que hemos titulado Liderazgo y Derecho Electoral. Bajo esa perspectiva, consideramos importante que los compañeros abogados y quien esté interesado, por supuesto, asesores, integrantes de equipos de campaña, incluso algún candidato en participar en este seminario, creo que es importante para poder conocer las reformas electorales que hay, el tipo de delitos electorales en que se puede incurrir y, por supuesto, la estructura de los organismos electorales y del Tribunal Electoral, tanto federal como local. Eso es lo que nos ha motivado a difundir en el ámbito de la capacitación y cultura jurídica, dado este proceso electoral 2021. Y en ese sentido, ¿cuál fue la respuesta? ¿Hubo una audiencia, sabemos que importante? Hubo, por supuesto, estudiantes, desde luego abogadas, abogados, pero un poco que nos ampliaras qué impacto pudo haber tenido, muy brevemente, que nos pudieras decir algo. Tuvimos una audiencia de 108 participantes y, por supuesto, ha sido de una manera interesante que nos ha permitido llegar con todos. Nos sentimos satisfechos de esta convocatoria y esta respuesta. Pues qué interesante, Juan Carlos, porque eso justamente es parte de los objetivos de la barra, que tenga un impacto pues, más allá de sus agremiados, y celebramos mucho esto. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece bien, y continuaremos pues, un poco para profundizar los resultados de este importante seminario que organizaste. Regresamos en un momento.
Pues estamos de vuelta en su programa La Barra en los Estados y estamos en esta conversación que involucra, me parece que a buena parte de la sociedad mexicana, dado que está vinculada con los temas electorales, con las elecciones y que siempre indudablemente se involucran temas que nos importan a todos. Quisiéramos que nos abundaras un poco más en los resultados de estos trabajos, de este seminario, que entendemos lo realizaste en colaboración con otros capítulos, ¿no? ¿Así es, Juan Carlos? Así es, muchas gracias. Queremos hacer hincapié en que la iniciativa surge, por supuesto, en el capítulo Tlaxcala, pero nos coordinamos de una manera realmente maravillosa con la presidenta del capítulo Puebla, la licenciada Norma Pimentel, una gran amiga, y con otra gran amiga, la licenciada Lorena Oloyola, quien es presidenta del capítulo Veracruz, y los tres presidentas de este capítulo convocamos a este seminario. Ha sido una respuesta contundente porque tenemos alumnos de Veracruz y de Puebla, y por supuesto de Tlaxcala. Pues eso es muy interesante porque trasciende más allá de un estado, y me parece que eso es de los propósitos, de los objetivos que busca la barra. Y bueno, un poco para entrar en materia, nos gustaría mucho que nos compartieras pues todo este tema que vimos que abordó el seminario. Había temas sobre marketing político, yo en lo personal me dedico a los temas electorales y muchas veces parece que no vinculamos o no asociamos todas estas técnicas del branding político, de la publicidad para atraer votantes, muy criticada también por un sector de la ciencia política, pero que nos dijeras las conclusiones de esto. ¿Qué pudimos, digamos, en un momento dado obtener de este importante seminario que organizaste? Sí, en primer lugar, ha sido un plan académico integrado por 9 módulos, en el cual es correcto, establecimos liderazgo del siglo XXI, y otro de los módulos es el marketing político. Efectivamente, ha sido muy cuestionado la parte del marketing, porque pareciera que se pierde la esencia, entiendo, de las plataformas y los planes de gobierno. Pero es muy importante también decir que ahora, dadas las circunstancias en que nos encontramos con esta pandemia, pues le genera también al partido político y a los candidatos hacer otro tipo de mensaje para llegar con su audiencia o con los ciudadanos. Y este es un mecanismo importante que, si bien el branding refiere de marca, también es cierto que van muy ligados. Por supuesto, también el candidato y el partido son la esencia, digamos, de una participación electoral, pero sin duda alguna hay que saber proyectar los ideales, hay que saber dirigir el mensaje, hay que saber generar esa confianza en el electorado, en el ciudadano, y que él pueda tener elementos para poder elegir a sus representantes. Por eso es que es muy importante para nosotros en este momento manejar o hablar de marketing y branding. Sí, efectivamente hay una visión un tanto crítica de pues convertir a la democracia como un producto más de la economía o del mercado, y en ese sentido pues quien critica esa visión pues considera que pues una democracia debería tener esta visión, lo que Bruce Ackerman llama la deliberación deliberativa, la democracia deliberativa, donde hay un robusto debate de cosas y que tal vez los mensajes cortos o las cancioncitas pues no permiten ello, ¿no? Por otro lado, y muy vinculado a esto al tema del liderazgo, que fue un tema muy importante, me gustaría que nos compartieras un poco todo este tema o este debate también que existe en la ciencia política sobre si ¿a qué debería de aspirar una democracia? Este carisma de determinados candidatos que los vemos de vez en vez. Nuestro país indudablemente ha vivido y muy recientemente en el 2018 la figura de un candidato carismático, ¿no? Al margen de las críticas o estar a favor o en contra. Pero ¿cuál crees que sea el debate que se ha centrado mucho sobre hacer hincapié en la ideología, en los principios de un partido político, o la imagen de un candidato carismático en términos weberianos, o una combinación de ambos? Es cierto, yo creo que es una combinación de ambos. Para empezar, aspiramos, yo creo que un país democrático como México, a que los institutos políticos, los partidos políticos tengan un plan, digamos, un plan de gobierno, primero unos lineamientos estatutarios
acorde al sentir del mexicano, de nosotros. Por supuesto, también aspiramos a que ese plan de gobierno o plan de trabajo que plantean sea sin duda alguna también asequible con las aspiraciones. Obvio es también que el candidato, y lo ideal es que el candidato sea una persona comprometida con ese plan de trabajo, con valores, por supuesto, que tenga ética, que sepa tener esa interpretación o hacer esa interpretación del sentir del pueblo, de su región, de su estado, para de esa forma saber cumplir los objetivos que tanto aspira la población como hacia donde nos dirigen los líderes de los partidos y el mismo candidato. Entonces considero que es una amalgama de ideas que hay que saber ahora decírselas a la ciudadanía, al electorado, para que pueda entender de manera más clara, que por supuesto consideramos se basa en el derecho a poder elegir y poder estar informado el ciudadano, repito, para poder elegir a sus gobernantes, a sus líderes. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu visión o un poco también las conclusiones de este seminario de las coaliciones de algunos partidos políticos en los cuales pues pareciera que a partir de estos principios y su base ideológica, los estatutos, el programa de acción, pues muchas veces pareciera que dos partidos políticos pues no están coincidiendo o no tendrían una línea ideológica similar, sino incluso, digamos, contrastante, pero que, sin embargo, van unidos en una coalición y justo en este proceso electoral. Bajo esta visión que has dicho y vinculado a la ética, ¿qué opinas en un minutito, que es muy corto el tiempo, pero ya abundaremos después en otro bloque? Bueno, es importante, para empezar, yo invitaría a que la ciudadanía pueda darle una lectura a las plataformas electorales de cada instituto político, primera, y en segunda, a partir de ahí podemos ver que sí hay algunas diferencias interesantes, pero que bueno, en este momento están bajo una coalición, es lo que vivimos en este proceso electoral, y habrá que analizar de una manera más científica, por supuesto, qué tan viable es y hacia dónde nos va a conducir. Yo preferiría dejárselo al ciudadano para que él pueda hacer ese ejercicio. Es interesante. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, vamos a hacer una pausa si te parece bien, si le parece bien a nuestro público y regresaremos para continuar y profundizar en esta discusión. Muchísimas gracias, regresamos. Pues regresamos, amigas y amigos, a este su programa La Barra en los Estados, un programa que, como hemos dicho en otras ocasiones, busca discutir los temas de índole local, pero que tienen una repercusión nacional. Y en ese sentido, estamos hablando de las elecciones, del proceso electoral, y algo que le queremos preguntar a nuestro invitado, a Juan Carlos, quien es presidente del capítulo Tlaxcala, pues ¿cuál es su opinión de esto que es común escuchar estas críticas que con reforma electoral, pues se le han aumentado cada vez más funciones y facultades al INE? Vemos que este tema fue tratado en el seminario que tuvo el muy buen tino de organizar, y un poco que abundáramos sobre ello, Juan Carlos. Sí, por supuesto, quiero decirles que algo importante es la reforma electoral que se suscitó y la transformación del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Al hacer esta transformación del instituto, del árbitro electoral, pues le asignaron efectivamente mayores funciones que desde mi punto de vista considero que están hasta sobrecargadas en el instituto. Por ejemplo, no hay que perder de vista que el Instituto Nacional Electoral es el que organiza elecciones y ese es el espíritu de su origen, pero ahora le han asignado funciones como por ejemplo la fiscalización de los recursos. Yo considero que esta función debiese ser replanteada
Y es importante ver que está la unidad de inteligencia financiera, de la cual depende la Secretaría de Hacienda y por supuesto el SAT, quienes tienen más herramientas, por supuesto, jurídicas y además personal para poderlo hacer, ¿no? Por un lado, por el otro lado, se le ha asignado al instituto también la función de estar monitoreando la radio y la TV. Es cierto que es un órgano que encarga de organizar las elecciones, pero siento que también está sobrecargado. Creo que se le debe de asignar eso a las áreas que están dentro de gobierno y firmar quizás un convenio con el Instituto Nacional Electoral para asignar ese monitoreo a radio y TV, no precisamente al instituto. Otra de las funciones que observo interesantes, o más que funciones, la forma en que lo organizaron, la existencia de las OPLES. Estos organismos a nivel local considero que deben de regresar a su sistema federal y no ser tan centralizada la estructura que tienen. Esto es lo que hemos estado analizando en este seminario y lo considero que debe de ser también crítico y por supuesto en un momento dado vamos a ver cómo nos va en este proceso electoral. Confiemos que tengamos una experiencia que nos permita replantear una mejor organización del Instituto Nacional Electoral, en el cual sea pues mucho más fácil en su trabajo y que se encargue, por supuesto, como es el origen, de organizar únicamente las elecciones. Sí, efectivamente, es muy interesante lo que dices porque, bueno, ha habido, yo me incluiría ahí, quienes hemos insistido en que tal vez no todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en temas de fiscalización, sea el INE el que tenga que resolverlo y sobre todo con los agregados que se hicieron en la última reforma de la nulidad de elección, por ejemplo, por rebase de topes, pues tiene que resolver pues antes de la toma de posesión y eso genera pues muy poco tiempo para estos temas. Creo que se vuelve importante vincular a otras autoridades y un poco enclavarlo en el tema del sistema anticorrupción, que nos parece una manera en cómo podrían hacerse una mayor colaboración. Por otro lado, nos gustaría mucho que ya sea en este bloque y también en el siguiente, un poco abordar sobre la manera en cómo puede optimizarse el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es la otra gran autoridad en estos temas, cómo establecer un funcionamiento y su relación con el resto del Poder Judicial, básicamente la Corte o el Consejo de la Judicatura. Hay una comisión de administración que sería más o menos el equivalente al Consejo de la Judicatura al decidir todos los, digamos, grandes temas administrativos, pero un poco también que nos contaras cuáles fueron en este rubro las conclusiones del seminario que organizaste. Bueno, por supuesto, fue importante analizar cómo se estructura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, también la relación que tienen y las estructuras con los tribunales electorales locales. Primera conclusión es que cada entidad tiene un sistema en materia de impugnación interesante. Por ejemplo, en Chiapas se tiene que introducir este recurso o este medio de impugnación a través de la misma OPLE. En el caso de Jalisco, por ejemplo, no, es directamente ante el Tribunal Electoral quien tiene conocimiento. Y así hay una distinción de cómo se plantea los medios de impugnación que nos ayudarán a resolver algún conflicto electoral y postelectoral. Por un lado. Por el otro lado, consideramos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra en un momento de autonomía que le permite resolver de manera inmediata, con sus términos, por supuesto, con sus plazos, pero consideramos que tiene autonomía. Generarle algún tipo de vinculación con el Consejo de la Judicatura, como la que tiene la Suprema Corte, consideramos que puede restarle cierta autonomía, que además en este momento, a como tenemos el sistema democrático en México y también jurisdiccional, sería inconstitucional generar algún tipo de pensamiento en ese sentido, pero bueno, no obstante, consideramos que ahorita goza de autonomía y confiamos en que los resultados sean positivos en este proceso.
Sí, esto es también un debate que se ha dado permanentemente. Ha habido una reflexión sobre cuál es la estructura. El general Tribunal Electoral ha tenido una permanente evolución en ese sentido, ¿no? Y es muy interesante que siempre existe esta posibilidad de reformar y cómo establecer nuevos esquemas, ¿no? Bueno, si te parece bien, Juan Carlos, vamos a hacer una pausa. Y vamos a continuar en nuestro siguiente bloque para profundizar con estos temas de este seminario que organizaste. En un momento volvemos. Pues regresamos a su programa La Barra en los Estados y estamos en esta interesante charla sobre pues, los procesos electorales, sobre nuestro sistema electoral. Y en ese sentido, Juan Carlos, tocaste un tema me parece que es muy importante y que es siempre de notable recurrencia en reformas, en discusiones y en la manera en cómo opera nuestro sistema electoral. Uno de ellos es el federalismo electoral, ¿no? Así ubicado el tema de la relación de las diferentes autoridades del ámbito local, del ámbito federal, ¿no? Y en ese sentido, pues, la reforma de 2014 trajo importantes cambios. En ese sentido, ¿qué aportaciones o qué conclusiones puede traer esto? Ya hablabas de manera muy puntual el tema de la centralización, como tal vez algo pues negativo que justamente impide a que pues las entidades federativas a partir de sus propias autoridades ejerzan determinadas acciones en el sistema electoral. Pero hay quien también critica, y eso es una postura que motivó la reforma de 2014, que había en algunos estados pues un control por parte del gobernador de algunas entidades federativas, y esto es lo que al menos decían los autores de esa reforma, y por eso el cambio que muy bien has señalado. Un poco que nos compartieras, pues además de tu opinión, qué otras conclusiones o profundizar sobre de ello a partir de este seminario que organizaste. Sí, es cierto, lo que comenta es cierto. A partir de la transformación derivado de la reforma del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna se pierde en cierta forma o en mucha ese federalismo, ese espíritu federal en la ley. Y por supuesto se concentra muchas de las funciones en el instituto, lo vuelven una autoridad centralizada, que se reflejan no solo en eso, también en los mismos partidos. Y bueno, vamos a analizar primero, o analizamos, que el instituto efectivamente tiene ahora que designar a los OPLES, pero siempre ha sido así, que si bien lo único que se tiene que hacer es garantizarle precisamente a la autoridad electoral, al INE, ese ejercicio o esa facultad de poder designar a los titulares de las juntas locales, que así se denominaron, y ahora OPLES, en cada entidad. Era cuestionado, efectivamente, intervención de gobernadores, pero yo considero que no era fehaciente, no había pruebas que pudiesen decir eso. Creo que es importante, por ejemplo, analizar cómo son designados efectivamente los magistrados del Tribunal Electoral de cada entidad, y de ello tiene la función y la facultad el Senado de la República. Digo, es un ejemplo que se analizó efectivamente de cómo pudiese ser la designación de los titulares de las OPLES, ¿no? Otra de las circunstancias importantes fue que los partidos políticos, y ya lo están viviendo ahora los que aspiran a ser candidatos o los que ya son candidatos, efectivamente ahora los partidos, cuando determinan esa designación, prácticamente el ciudadano le restan la participación para poder generar algún movimiento al interior de sus partidos, porque efectivamente los partidos ahora mediante acuerdos, mediante convenios, mediante coaliciones, es como generan esa candidatura, y bueno, al militante, al ciudadano no le resta más que sentirse fuera de un procedimiento,
Es importante porque ahora se auspicia también, a contrario sentido, siendo positivos, se auspicia la participación ciudadana, es decir, se abre o se le da, creo que, mayor impulso a unas candidaturas ciudadanas, que si bien ha tenido algunos, pues no buenos resultados en la ciudadanía, digámoslo así, pero también es cierto que es una mayor apertura para que el ciudadano pueda aspirar a un cargo de elección popular. Eso lo vemos positivo y tenemos que aprovecharlo. Creo que eso es lo que el ciudadano debe de hacer. Aprovechar esta coyuntura para poder aspirar de manera ciudadana a participar en esos cargos de elección. Sí, efectivamente, me parece que, bueno, a mí tocas uno de mis temas preferidos, que es el de las candidaturas independientes, donde efectivamente, pues, su búsqueda o su implementación lo que pretende es justamente abrir el abanico de opciones políticas, ¿no? Y me parece que yo siempre digo esto de las candidaturas independientes en el sentido de que representan una opción y ha habido procesos electorales que les ha ido muy bien. Siempre hago el símil que es como un partido de fútbol, un equipo de fútbol, a veces tiene buenas temporadas y la siguiente puede tener muy malas. Tenemos un actual gobernador de Nuevo León que viene de candidaturas independientes, algunas capitales como Morelia. Entonces pienso que si bien pues algunas efectivamente son muy cuestionadas las candidaturas independientes, me parece que hay otras que sí han sido un poco el paradigma en el sentido positivo, ¿no? Y yo creo que las candidaturas, como todo, hay buenas y malas, y en ese sentido me parece que coincido contigo también, ¿no? Abre el abanico enormemente para el electorado. Hay un gran debate en ellas de que pues hay una serie de requisitos que muchas veces pues han complicado enormemente el acceso, y hay quien dice, bueno, pues sí están las candidaturas independientes, pero hay unos requisitos que prácticamente las hacen muy difíciles, y ahí el Tribunal Electoral ha hecho pues algunas interpretaciones para flexibilizar y relativizar, digamos, desde el punto de vista constitucional, algunos accesos, ¿no? En ese sentido, ¿tú cuál crees que sea el futuro de, pues de estos temas que hemos abordado, ¿no? En estos 2 minutitos que nos resta el programa, y un poco también que nos contaras las conclusiones de este seminario, qué perspectivas, qué propuestas, qué cambios de ley o qué críticas a sentencias, a decisiones del INE. ¿Dónde te gustaría un poco terminar esta sesión? Claro, me gustaría terminar en varios puntos. Las conclusiones han sido que, en primer lugar, se debe de generar mayor participación e información al ciudadano. Y de esa forma el ciudadano podrá aspirar, si es que así lo desea, a un cargo de elección. Por supuesto, yo lo llamé ciudadana porque hay gente que no se identifica con una corriente o partido político, que sin duda en materia jurídica es una candidatura independiente. Por el otro lado, analizamos, por supuesto, esas viabilidades que otorgó primero la jurisprudencia, es correcto, a través de interpretaciones, y también, por supuesto, la Corte Interamericana. Entonces, analizamos todos este tipo de temas que dan, al final de cuentas, mayor información para quienes aspiran a ser representantes o participar electoralmente, así como a los compañeros abogados, para que puedan dar una asesoría adecuada y eficiente a quien lo solicite. Entonces, creo que han sido resultados muy favorables para este seminario. Pues qué interesante, te agradecemos mucho esta participación y que nos compartieras estos resultados. ¿Es posible que pueda consultarse en línea este seminario? ¿Hay alguna liga o algún material donde podamos contribuir a su difusión? Sí, estamos concluyendo digamos, una pequeña síntesis videográfica de cada uno de los temas que se tocaron en los módulos, y por supuesto estará disponible en la página del capítulo Tlaxcala y del capítulo Veracruz, el capítulo Puebla, para poder ser consultado. Pues muchas gracias, Juan Carlos, pues se nos ha terminado el tiempo, es una lástima porque podríamos pasarnos aquí horas y horas hablando de los temas electorales, pero agradecemos mucho tu participación, celebramos que haya sido un éxito este seminario, y pues a todo nuestro auditorio pues los esperamos en la siguiente sesión de La Barra en los Estados. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias.